Bueno, hola, soy Sergio Vitale y voy a hablar del seguimiento postoperatorio con apps Home Monitoring. Agradecer a los organizadores por la invitación para este quinto curso sobre seguridad en cirugía mayor ambulatoria. Bueno, empiezo hablando un poquito de lo que es el estado actual del tema, de más está decir del sostenido crecimiento en cirugía mayor ambulatoria, tanto en volumen de pacientes, complejidad y mayor indicación de cirugías, de una mortalidad y una morbilidad que son mayor, que son anecdóticas, extremadamente bajas, pero sí en un escenario donde la morbilidad menor, entre comillas, es elevada. Cuando hablo de morbilidad menor me estoy refiriendo a dolor, a disminución de la calidad de recuperación, disminución del movimiento, etc. Hasta ahora, el seguimiento tradicional consta de dos contactos puntuales. Uno que es precoz, que ocurre entre las primeras 24 o 48 horas, que consiste habitualmente en un llamado telefónico, con un cuestionario más bien, más o menos estructurado, que realiza enfermería, y acotado, y después un contacto a distancia a los 7-14 días, que es cuando el paciente vuelve para hablar con el cirujano que lo operó. Es decir, que tenemos un lapso de tiempo extremadamente prolongado en donde suceden cosas, complicaciones que nosotros desconocemos. La Mobile Health en cirugía mayor ambulatorio es un recurso extraordinario, ya que permite reconocer precozmente las complicaciones, interviniendo oportunamente sobre ellas. Sabemos que los mejores predictores de buenos resultados y de calidad hospitalaria son precisamente estas cosas: intervenir oportunamente para evitar complicaciones. Sabemos que en cirugía mayor ambulatorio el recurso humano es limitado. El paciente está en su casa con familiares o sin ellos, pero no tiene el cuidado que podría tener en el hospital. Para ello, las tecnologías digitales para la salud, concretamente la Mobile Health, es decir, aquella centrada en móviles y en tablets, cierra este gap de comunicación y facilita enormemente las cosas. Me voy a limitar en esta presentación a hablar un poco de cómo se está utilizando esta tecnología, cuál es la influencia de esta tecnología en los resultados y cuáles son los problemas en los que nos tenemos que centrar. Para hacer un poquito respecto a esto último que acabo de decir, voy a dar un par de pantallazos sobre los problemas o esta morbilidad menor de la que hacía referencia al principio de la presentación. En este trabajo de Stessel y colaboradores, publicado recientemente, es un análisis secundario de un estudio randomizado y controlado hecho sobre 200 pacientes sometidos a hernioplasties inguinales, hemorroidectomías y cirugías artroscópicas de hombro y rodilla en cirugía mayor ambulatorio con un seguimiento de 4 semanas. Este grupo evaluó la quality of recovery, la recuperación, la calidad de recuperación, calificándola como buena, intermedia o pobre, y el índice de recuperación funcional, calificándolo como mejorado o recuperado. Y vemos aquí que los resultados son sorprendentemente malos. Por ejemplo, al día 14, que está señalado aquí con la barra roja, en el grupo de los pacientes sometidos a hemorroidectomías, vemos que el 26% tienen una pobre recuperación quirúrgica, y esto se va repitiendo en los 4 grupos quirúrgicos estudiados. Respecto al índice de recuperación funcional, vemos también que, por ejemplo, a los 14 días, como representa esta barra verde, vemos que hay una gran capacidad de mejoría. Todo esto es posible si nos enteramos día a día lo que va sucediendo y no tenemos el pantallazo final, que es al día 28, por ejemplo, cuando el paciente vuelve a hablar con el cirujano que lo operó. Otro de los problemas menores y uno de los más frecuentes y también muy preocupantes es el dolor postoperatorio. El dolor postoperatorio siempre se asoció a cirugía mayor ambulatoria como un dolor irrelevante. Sin embargo, esto no es cierto. Es tan relevante como en cirugía con ingreso. En este trabajo, Colbó ha podido demostrar, y colaboradores pudieron demostrar, también en cirugías, en hemorroidectomías, artroscopias de hombro y rodilla y hernioplasties, que el dolor postoperatorio moderado a severo es relevante y prolongado, como podemos ver en estos gráficos de izquierda a derecha: dolor promedio, dolor al movimiento y dolor en reposo. Es decir, estamos ante un escenario preocupante. Y por finalizar, nosotros en nuestro hospital, con la aplicación que hemos desarrollado para
para la evaluación, valoración del control del dolor postoperatorio, pudimos observar también en un trabajo que hicimos en cirugía de hallux valgus y de hernioplastia. En este caso en la imagen vemos resultados de hallux valgus, que un porcentaje sorprendentemente alto de pacientes presentan dolor moderado, son las barras azules, y severo, que son las barras de color naranja, hasta el 7º día. Y que cuando nosotros terminamos el estudio, todavía hay pacientes que hay un porcentaje de pacientes que reportan dolores importantes, con el riesgo que esto tiene para la cronificación del dolor. Sabemos que el dolor mal resuelto, mal controlado en el postoperatorio es uno de los principales factores de riesgo para dolor crónico postquirúrgico. Recientemente un grupo italiano de Italia del Norte hicieron el seguimiento de las reclamaciones médicas a grupos de cirugía mayor ambulatoria y encontraron que en un año habían 1.235 reclamaciones de atención inadecuada. Más de la mitad de ellas tenían que ver con deficiente comunicación o información insuficiente. Ya sabemos, mientras aumentemos todos los esfuerzos que hagamos para aumentar la comunicación, va a disminuir las complicaciones. Entonces, todas estas tecnologías apuntan al corazón de esto, es decir, a la comunicación. ¿Qué valorar en el postoperatorio? ¿Por qué debe valorarse? Bueno, debe valorarse por muchos motivos. Algunos para destacar es lo que acabamos de ver. Hay complicaciones relevantes y frecuentes. Por más, es importante decir que el contacto entre el paciente y los cuidadores fortalece la relación médico-paciente y que conocer el procedimiento en toda su integridad mejora el procedimiento, es decir, vamos haciéndolo mejor. Se pueden valorar muchas cosas, síntomas, signos, aspectos de las heridas, rehabilitación funcional, movilidad, y los avances tecnológicos nos van permitiendo medir con mayor precisión más cosas. Podemos hacerlo de muchas maneras, pero las apps son idóneas porque utilizan la tecnología que ya posee el paciente, que es un teléfono móvil inteligente. También sin desconsiderar a los periféricos como los relojes, los wearables, que nos permiten también hacer mediciones objetivas y que cada vez son más baratos y la población se va animando y los va teniendo. En general tenemos que tratar de centrarnos en medidas centradas en los pacientes, que sean continuadas, prolongadas por lo menos, que lo suficientemente prolongadas hasta que el síntoma o el desarreglo desaparezca, y preferentemente sincrónicas, es decir, que el evento que el paciente está comunicando esté disponible inmediatamente al personal sanitario para poder actuar de forma inmediata. Y lo más importante es que todo esto esté integrado en la práctica clínica habitual y que no sea una herramienta de investigación. Obviamente, smartphones y tablets son el futuro en este sentido porque es muy popular, lo paga el paciente, es decir, el coste es bajísimo, la experiencia que se va acumulando es muy alta y nos permite una gran cantidad de estrategias como apps, SMS, fotos, sensores de movimientos, etc. Un poco para resumir el estado actual de esto, aquí he seleccionado un metaanálisis realizado y publicado recientemente sobre tecnologías digitales de mobile health diseñadas exclusivamente para seguimiento postoperatorio. Y encontramos una gran oferta de apps, pero resisten a esta metaanálisis, que la calidad nos permite analizar solamente 45. En general, la mayoría se decanta por la utilización de smartphones, una minoría por tablets y una minoría aún mayor para ambos tipos de dispositivos. Respecto a los periféricos, se están usando cada vez más. De los 45, 9 utilizaban podómetros o acelerómetros, 7 tensión arterial, 7 saturación de oxígeno y 5 evaluación del ritmo cardíaco. La adherencia era variable entre los trabajos, iba del 36 al 100%. Muchos de ellos, aproximadamente la mitad, tenían alarmas tanto para los pacientes como para el equipo sanitario cuando había algún evento a reportar con valores inadecuados. 15 de ellos tenían recordatorios para enviar reportes cuando el paciente no lo enviaba. La mayoría tenían reportes activos. ¿Qué significa reporte activo? Es decir, que el paciente elige cuándo enviar el reporte. Pasivo es cuando un wearable, por ejemplo, de saturación, envía los datos sin que el paciente tenga que intervenir. La mayoría estaban centrados en dolor, pero otros también en náuseas, quality of life, adherencia, etc. 12 de ellos permitían enviar fotos,
25 de ellos mediciones diarias, 6 continuas, y solamente, excepto 2 que permitían el seguimiento a lo largo de un año, la mayoría se centraban en el primer mes y algunos entre el segundo y el tercer mes. ¿Cuáles fueron los resultados que publican en este metaanálisis? Que en general, 4 logran demostrar una disminución de las visitas a urgencias y el número de readmisiones. Algunos de ellos reportan mejoría de aspectos de la calidad de vida. Respecto al dolor, que es lo que estábamos hablando recién, 2 de ellos reportan mejorar el control del dolor. Como así también 1 reporta mejorar la calidad de recuperación. Uno que es interesante, un solo estudio, porque esto es bastante nuevo, se centró en los costos y vemos que en este trabajo el gasto en personal se redujo significativamente en el grupo de pacientes sometidos al manejo con apps, y los gastos generales también. Y esto considerando también los costos que genera desarrollar, diseñar y mantener un sistema mHealth. Acá lo vemos en gráfico, vemos que el odds ratio de 0,42 respecto a las consultas de urgencias y de 0,47 de readmisiones. Es decir, que en general el metaanálisis se muestra favorable respecto a los resultados con estos dispositivos. A continuación voy a mostrar algunos ejemplos que me parecen interesantes de lo que hay por ahí respecto al seguimiento postoperatorio. Semple y colaboradores, este es un grupo canadiense que publicaron recientemente en la JAMA Surgery, diseñaron esta plataforma que permite, aparte de la medición del dolor, del volumen de drenaje, permite también que el paciente envíe fotos y el equipo sanitario valorar la herida quirúrgica. Ellos pudieron demostrar que el número de visitas de los pacientes disminuyó significativamente, de 0,66 a 1,64 con una P inferior a 0,001, con una tasa de conveniencia mucho mayor para el grupo sometido al manejo postoperatorio con la app y con una tasa de complicaciones y un score de satisfacción similar, lo cual alienta, realmente da mucha ilusión y mucha esperanza en que estas tecnologías no solamente permiten disminuir las complicaciones, sino que aumentan la satisfacción y aumentan el ahorro. El paciente no tiene que desplazarse tanto. Este otro grupo, centrado en cirugía de raquis, sobre todo cirugía de disectomía lumbar, diseñaron otra aplicación que permite evaluar, aparte del dolor, la temperatura, la micción, importante, y la motricidad en este tipo de cirugía, y el sangrado de los drenajes. Y vemos así, con una escala de colores según el tipo de gravedad de la alarma registrada, que el 31% de los pacientes dispararon las alarmas, la mayoría de ellas fue por dolor. Esta es otra forma de trabajar. Por último, el grupo de los suecos, que es tal vez el grupo con más experiencia en cuanto al tiempo, que usan un sistema que es RAP, que tiene la particularidad de que el paciente, una vez que reporta, se le pregunta si desea ser contactado por alguien del equipo sanitario, con lo cual es interesante porque empodera al paciente y este es quien decide si quiere ser contactado o no por un personal sanitario. Todos estos trabajos que he leído, que he mostrado aquí, como conclusiones, apuestan fuertemente por la mHealth en cirugía mayor ambulatorio en el postoperatorio. Nosotros también tenemos nuestra experiencia, diseñamos hace unos años una aplicación que permite que el paciente con esta imagen que vemos en pantalla pueda calificar la intensidad de su dolor tanto en reposo como en movimiento según el tipo de cirugía a la que es sometido y enviar este reporte. Esta imagen es la que nosotros, el personal sanitario, tiene en el back-end y nosotros podemos ver instantáneamente cuando el paciente reporta el nivel de su dolor. Entonces podemos actuar oportunamente comunicándonos con él si los valores están fuera del rango que a nosotros nos parece adecuado. En el trabajo que hicimos, un porcentaje importante de los pacientes, acá lo vemos, no participaron en el estudio por no poseer smartphone o por no manejar la tecnología.
tenemos la esperanza, y esto se ve por el resto de los trabajos, que estas cifras van bajando conforme la tecnología del teléfono móvil inteligente se va implantando y va siendo más normal. Una vez que el paciente se adhiere a esta forma de monitorización, acá lo vemos, por ejemplo, el 77% de los pacientes sometidos a lux valgus y el 68% de los sometidos a hernioplastia inguinales tuvieron una adherencia a este tipo de monitorización que permitió hacer una curva de dolor y permitió calcular un área bajo la curva del dolor. Y como vemos aquí, no observamos en nuestros pacientes señales de agotamiento, es decir, el paciente que se engancha con este tipo de monitorización del dolor lo hace hasta que finaliza el seguimiento. Para concluir y hacer algunas reflexiones, hay una gran abundancia de material y de propuestas, pero hay poco respaldo científico de calidad. Todavía estamos en las etapas iniciales. Tenemos que ampliar el respaldo científico, tenemos que homogeneizar la métrica, hay distintas propuestas que recogen distintos tipos de datos, pero creemos importante que habría que homogeneizar la métrica al menos de algunos parámetros. Tenemos que aumentar la precisión en la medición, definir indicadores clínicos universales, pero permitir también la variedad, porque existen aplicaciones que son específicas para ciertos procedimientos y para otros. Y también discernir qué nos interesa, si datos crudos o procesados, diferidos versus tiempo real. Todo esto es algo que la comunidad científica todavía no tiene la capacidad de poder plantear ningún tipo de respuesta. El rendimiento es a veces subóptimo de las herramientas por falta de adherencia, por missings, y esto también debemos trabajar, ¿no?, en las tecnologías que vengan en adelante. Respecto a la costo-efectividad, yo les mostraba recién un trabajo que lo demostró, pero hay que aumentar la base porque solamente hay uno publicado al respecto, y hay que tener en cuenta que para ello tenemos que tener personal que atienda 24/7, y esto significa volumen de gente, formación, etc. Hay que tener en cuenta los mantenimientos de la herramienta y, como decíamos recién, demostrar los beneficios. Hay un aspecto muy importante que es la regulatoria, los aspectos éticos y legales. Esto generalmente, como implican decisiones médicas, son considerados medical device, y eso implica una regulatoria que hay que cumplirla. Otra pregunta ética también importante. Acá tenemos una abundante recolección de datos, entonces, ¿de quién es el dueño de estos datos? ¿Quién puede aprovecharse de estos datos, aparte del paciente y del personal sanitario? Por corporaciones, laboratorios, etcétera. Todo esto es muy interesante, pero tiene que quedar definido a priori. ¿Cuál es el rol de la industria, de la salud pública, de la salud privada, etcétera? También son desconocidos los efectos psicológicos del seguimiento continuo, cuál es la población potencialmente beneficiada, si esto supondría una carga de trabajo adicional, si debe ser remunerado, cómo debe ser remunerado, si estas herramientas pueden ser utilizadas de auditoría para motivar versus dar miedo, no es la intención, pero podría interpretarse como tal, y la convivencia con otras necesidades. El proceso perioperatorio es íntegro, no solamente debemos centrarnos en el postoperatorio, sino también en todo el proceso. Esto es un proceso indudablemente que empodera al paciente, lo cual es positivo o visto como positivo, y debe integrarse con nuevas y cambiantes tecnologías. Es decir, que todo lo que nosotros desarrollamos tiene que ser escalable y tiene que ser posible vincularlo con registros electrónicos hospitalarios. Por lo que vemos, el desafío es muy importante y tiene muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta. Como decía De la Cruz, tendríamos que tratar o orientarnos hacia una app que resuelva todo el problema del paciente, tanto el preoperatorio como el intraoperatorio y el postoperatorio, porque no podemos pretender que el paciente se baje una app para cada cosa, porque esto no terminaría siendo utilizado por el mismo paciente. Así que bueno, eso es todo y espero que os haya servido la presentación. Muchas gracias.